Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Tanto tiempo que los andaba extrañando. Como digo, todos los webinars, estos webinars que antes eran semanales y ahora mensuales me hacen extrañarlos más. Bienvenidos a este nuevo Hola, encuentro. hola Dani. Hola Bueno, Ivana. ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Hoy que tenemos este webinar tan interesante que nos lo habían pedido tanto, la temática de trabajar un poco sobre el tema de la inclusión y por eso acudimos a la experta en esto y fuimos directamente a la fuente y fuimos a buscarla a ella, Melina Arias, que es psicopedagoga clínica y es referente en temas de inclusión en el Ministerio de Educación, es asesora en gestión privada y es coordinadora en inclusión, así que palabras mayores para nosotros, súper convencidas de que fue una elección maravillosa tenerla hoy. Así que les doy las indicaciones un poquito como hacemos siempre. Nos vamos a mantener los micrófonos muteados para no interrumpir con los ruidos de fondo, nada más que para eso, no para cercenarles la posibilidad de expresarse. Sabemos que tenemos el canal de chat y que yo les voy a transmitir a Melina todas las preguntas y cosas que vayan surgiendo. Avisarles que esto después lo subimos a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir viéndolo y para que puedan seguir disfrutando de esta charla. Y no voy a hablar más, así que los dejo en excelentísimas manos. Hola Melina, ¿cómo andamos? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Se escucha, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por por la presentación, generosa, por cierto, pero bueno, como siempre digo, en el camino de la inclusión permanentemente seguimos aprendiendo y cuando creemos que encontramos la forma de acompañar a los alumnos que aprenden, llega otro alumno que nos vuelve a poner en jaque y en tensión y a poder encontrar aquellos modos de fortalecer su trayectoria educativa. Voy a tratar de ceñirme a lo que tengo en la presentación para puntualizar un poco en las dudas que fueron el objetivo de la convocatoria. En principio, me parece importante aclarar desde dónde es que partimos para pensar la inclusión, aún en este contexto de pandemia. Yo siempre bromeo que uso la misma filmina que usa May Linscomb, que es un gigante de la inclusión y que ha sido asesor de la UNESCO y que sigue trabajando y asesorando a sistemas educativos en el mundo entero. Y que junto a Tony Wood han diseñado un documento un instrumento en realidad que se ha traducido a 40 idiomas, se ha puesto en práctica en más de 200 países y que tiene que ver con el índice de inclusión. Y en esta imagen sintética, de alguna manera se puede reconocer cuál es el abordaje que han hecho los sistemas educativos en relación a la diferencia de los alumnos que aprenden dentro del sistema, ¿sí? a la heterogeneidad de alumnos que aprenden. Y inicialmente se puede reconocer rasgos del sistema educativo que aún hoy persisten, ¿sí? No de manera general, sino que en muchas escuelas que visitamos o en las que habitamos, uno puede encontrar rasgos que tienen que ver con que hay un menú único, ¿sí? Para el aprendizaje de los estudiantes, hay iguales puntos de partida y un supuesto o unos supuestos niveles de logro o lugares de llegada, ¿sí? Es la escuela del talle único, donde el alumno se va a adaptar a esa propuesta y si no, habrá otros mecanismos de derivación para que pueda seguir continuando su escolaridad en otras modalidades o en otras instancias de formación. A lo largo de los años, la escuela fue cambiando, ¿sí? La escuela como parte del sistema educativo, como propuesta y respuesta educativa, y empezó a establecer algunas compensaciones frente a la diversidad de alumnos que aprenden, ¿sí? Pero la problemática sigue existiendo y radica esencialmente en que las compensaciones están puestas únicamente al servicio de que ese alumno alcance lo mismo que el resto de los estudiantes, ¿sí?
seguimos, quizás ahí se puede identificar diferentes puntos de inicio, ¿sí? En el camino del aprendizaje, en la trayectoria, pero lo que se espera es lo mismo de todos los alumnos, no se habilita la heterogeneidad de recorridos. En la normativa, recientemente, y sobre todo en nuestro sistema educativo, se puede dar cuenta de este último proceso de construcción de cultura inclusiva dentro de los sistemas educativos, y eso se ve reflejado en las políticas educativas de los estados, y aparece reflejado, por ejemplo, en una normativa que es contradictoria y que es amada y odiada en iguales proporciones. Me ha pasado de reconocerlo así dentro del sistema, y es una normativa que está impregnada de una concepción que pasa por pensar el sistema y pensarlo hacia adentro, ¿sí? Ya no focalizar en la diversidad de los alumnos, sino en la eliminación de las barreras que obstaculizan el desarrollo de trayectorias singulares. Y esto, decía, es lo más novedoso dentro de los sistemas educativos. Lo que sí sucede, y está bueno advertir, es que la sola presencia de normativas no alcanza para construir condiciones institucionales para acompañar todas las trayectorias de los alumnos que aprenden en las instituciones educativas que transitamos o que acompañamos. El contexto de pandemia pone de relieve, ¿sí? Pone una lupa a nuestro sistema educativo. Digo, no es la generalidad de las instituciones, pero en la mayoría de las instituciones nos podemos encontrar esta idea de los recorridos únicos, con los mismos materiales didácticos, con los mismos estándares de aprendizaje, con los mismos tiempos, ¿sí? No hay posibilidad de flexibilizar ni los instrumentos, hablar de alguna cuestión singular o de una personalización en términos, por ejemplo, de una adaptación curricular, es todavía mucho más complejo, ¿sí? Y a veces aparece en los niveles educativos que fueron los últimos en convertirse en obligatorios, como por ejemplo el nivel secundario, ¿no? A mí me ha pasado recorrer instituciones en las que probablemente por desconocimiento, en otras por miedo y en otras por genuina reconocimiento de que no hay formación o no hay la posibilidad de contar con todos los apoyos para acompañar trayectorias singulares. Me ha pasado que dicen, bueno, la inclusión en el nivel secundario es difícil o es imposible, o estos alumnos deberían estar en otra escuela y no en esta, que es una escuela común, por ejemplo. La evaluación es un tema de muchísima, es el punto neurálgico de las trayectorias singulares. Es muy difícil, quizás hasta en algunas escuelas podemos acompañar procesos en donde se respete la heterogeneidad de esos procesos, ¿sí? Que no todos aprendemos ni alcanzamos los objetivos y contenidos al mismo tiempo, ¿sí? Que podamos tener una diferencia en ese desempeño y en ese nivel de logro. Pero cuando llega el momento de la evaluación, muchas veces por criterios técnicos y administrativos, las notas se cargan en una fecha específica. Entonces, bueno, si alcanzaste, alcanzaste, y si no, como dirían en España, suspendés, ¿sí? Desaprobaste, y en realidad hay decisiones didácticas que se pueden tomar que de alguna manera fortalecen esa trayectoria y respetan aún en los procesos de evaluación la identidad y la singularidad de esa trayectoria. Seguimos teniendo dificultades, y en este contexto de pandemia se acrecentan muchísimo más las dificultades en relación, por ejemplo, a la alfabetización. Pensar en un estudiante con desafíos en el área del lenguaje o con desafíos cognitivos, alfabetizarse en este momento a través de la tecnología o con escolaridad en entornos combinados es mucho más complejo, pero esto ya era un desafío antes, ¿sí? Teníamos muchos alumnos que no se alfabetizaban o alumnos que tenían dificultades para alcanzar mayores niveles de comprensión lectora, con lo que eso se puede convertir en un obstáculo para el desarrollo de su trayectoria.
seguíamos teniendo, y aún hoy persiste, cuestiones que tienen que ver con las articulaciones entre un nivel y otro, ¿no? Y las percepciones que tienen los alumnos en relación a qué es estar en la escuela primaria, por ejemplo, o qué es estar en la escuela secundaria. A mí me resulta impactante escuchar por ahí a los alumnos de primaria o a los alumnos que ingresan a primer año en la secundaria. Los primeros días, la sensación que tienen no es de estar feliz por el encuentro, de seguir aprendiendo, de poder transitar esa etapa en un lugar donde se pueden garantizar sus derechos, sino que están muertos de miedo porque pueden llegar a repetir, ¿sí? La foto de los primeros días de su escolarización tiene que ver con eso. Ligado a la evaluación, esta posibilidad de que los profesores no siempre están habilitados por sus propios equipos o porque no tienen el conocimiento específico a pensar en cómo diversificar los instrumentos de evaluación. Entonces, la hoja en blanco o las preguntas de respuesta cerrada y restringida no siempre son la mejor o la única forma de recoger evidencias de aprendizaje de los alumnos que aprenden. Bueno, ni que hablar, seguimos trabajando con un texto único en un momento en donde el conocimiento crece de manera exponencial y está al alcance de la mano, y muchas veces preparamos las clases sin apelar quizás a una metodología freiriana que tendría que ver con esto de habilitar la pregunta, ¿no? De empezar a recoger ese deseo de conocer de los alumnos y no inhabilitarlo desde algo que ya viene metabolizado, que ya viene procesado en los libros y que muchas veces no deja poner en juego un montón de procesos de aprendizaje que son necesarios para complejizar, por ejemplo, el nivel de pensamiento. Bien, ¿dónde estamos? A pesar de la situación de pandemia, el desafío sigue siendo el mismo. Si uno piensa en la construcción de comunidades inclusivas, el desafío sigue siendo lograr la presencia, el aprendizaje y la participación de los estudiantes que habitan nuestras escuelas. En este caso yo me refiero específicamente a los alumnos con discapacidad, pero la perspectiva de inclusión abarca a todos los estudiantes que aprenden con todas las diferencias, y de hecho una escuela que desarrolla cultura inclusiva, que a lo mejor comienza su camino en relación a los alumnos con discapacidad, después por inercia de esos procesos también termina ampliando esos principios de inclusión y los criterios de organización escolar y de la propuesta pedagógica y la toma de decisiones didácticas, insisto, ampliándola a otros alumnos que a lo mejor están en situaciones transitorias de alguna situación emocional, alumnos extranjeros, alumnos que están en procesos de transición de género, alumnos que tienen cuestiones emocionales que han surgido muchísimo en esta época. Son alumnos que no están en las mismas condiciones que otros estudiantes para aprender, y no se aprende bajo cualquier circunstancia, y eso tiene que ser leído por la institución para poder ofrecer las mejores estrategias de fortalecimiento para que pueda acceder a su derecho a la educación. Decía antes, durante y después del COVID, el desafío sigue siendo el mismo que planteaba la Declaración de Educación para Todos, ¿sí? Hace 30 años atrás, en el año 2015 también se vuelve a reiterar la necesidad de los estados de comprometerse, ¿sí? De los estados y quienes conforman los sistemas educativos, de apelar a lo que son la construcción de condiciones para que los estudiantes a lo largo de la vida, ¿sí? Desde los niños hasta los adultos, puedan tener suplidas sus necesidades básicas de aprendizaje, ¿sí? En esos términos lo plantea. En 2015 la Declaración de Incheon retoma este objetivo y este propósito general de la educación, anudado al objetivo de desarrollo 4, que está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, de las metas de educación 2030, camino al 2030, y amplía además esta cuestión de que garantizar la educación inclusiva, aún en situaciones de desastres, como puede llegar a ser la que estamos viviendo ahora, una situación de pandemia,
porque considera a la educación como un factor de protección para las personas en estos contextos. Así que miren la importancia de prepararnos para acompañar a los estudiantes, de seguir interpelándonos. Esta viñeta me pareció que resumía de alguna manera lo que sucede al sistema, ¿sí? Lo que no sucede como sistema educativo, como instituciones en este momento, las dificultades que teníamos para dar respuesta al sistema, a los alumnos que aprenden, se vieron agigantadas, ¿sí? Y en algunos casos tienen que ver con la imposibilidad de acceso a la tecnología, en otros casos tendrá que ver con aquel factor asociado al logro cognitivo, como lo define la UNESCO, que es la imposibilidad de tener apoyo familiar para continuar las trayectorias en este contexto tan adverso, para continuar aprendiendo en este contexto. En otros casos tendrá que ver que, aunque tuvieran todas las herramientas y hubiera una familia atrás que estuviera disponible para acompañar, no siempre continuar una trayectoria escolar a través de una computadora es posible para un alumno que tiene desafíos sensoriales, cognitivos, emocionales, donde justamente a veces el lugar donde se desregulan es la tecnología, y en otros alumnos puede ser un contexto que es ajeno a su participación y que resulta altamente frustrante. Entonces, en muchos alumnos con discapacidad, sobre todo los más pequeños, la continuidad pedagógica se ha visto realmente dificultada. Ni que hablar de los alumnos que tienen condición de discapacidad en relación a lo sensorial, ¿sí? Que no todos tienen acceso a las aplicaciones, a las plataformas que sean accesibles, y algunos de ellos, por alguna cuestión de enfoque en relación al abordaje de su condición, a lo largo de los años resultan realmente con menos herramientas de las que podrían tener para enfrentarse a la educación en este contexto, ¿no? Conversaba hoy con una colega entrañable en relación a los alumnos sordos, que por una cuestión de modelo de abordaje de la enseñanza de estos estudiantes, en algunos momentos hubo enfoques que solo abordaban la educación a través de su lengua de señas y no la oralización, o viceversa, y está probado que un enfoque mixto que contemple la oralización y también la lengua de señas como su primera lengua, de alguna manera robustece la arquitectura del pensamiento y el desarrollo de los aprendizajes de estos estudiantes. Si eso no está dado, hoy la continuidad pedagógica a través de un formato digital no siempre está facilitada. Es muy difícil porque los niveles de comprensión también van a estar afectados. Bueno, estas son algunas viñetas en Argentina no llegamos a la imagen de los chicos en esos box estudiando, pero bueno, realmente nos vimos expuestos a una geografía de lo escolar bastante diferente a la que hemos recorrido a lo largo de los años, ¿no? El distanciamiento, el no poder acercarnos a los alumnos, bueno, todas las medidas de higiene y de cuidado, en la primer bienvenida a la institución en los alumnos que pueden cursar, porque las burbujas así lo permiten y demás, es alguien con un desinfectante y un termómetro que le apunta ahí para poder chequear que el ingreso es seguro de acuerdo al protocolo y demás. También tuvimos alumnos que han podido continuar, como decía, a través de la tecnología su formación, y otros que no, y que frente a eso no siempre se llega a acompañar. Las familias absolutamente en caos, por lo que implica trabajar, en algunos casos estudiar, atender a los chicos, todos los Zoom, las familias con varios hijos se han visto realmente con un estrés de proporciones enormes, y todo eso ha afectado lo que es la dinámica del aprendizaje de las personas con discapacidad, ¿sí? De todos. Ninguno de nosotros puede decir que la pandemia no nos desorganizó o no nos atravesó en algún aspecto u otro de nuestras vidas, pero bueno,
pensando en un colectivo que es más vulnerable, ¿sí? Que es más frágil porque ha sido siempre víctima de exclusión, ¿sí? Objeto de exclusión, es mucho más la mella que esta pandemia ha hecho, no solo en el acceso a la educación, sino en el acceso a los tratamientos, en el acceso a los cuidados, es realmente devastadora. Voy a ir pasando algunas diapositivas porque no quiero quedarme sin tiempo. En el trabajo institucional, yo creo que parte del cambio de mirada respecto del abordaje de la educación de los estudiantes con alguna condición en particular o con discapacidad, parte de un cambio que es sustancial y es empezar a pensar no en la etiqueta o no en el diagnóstico que porta la persona, sino en un trabajo institucional interno, que es empezar a reconocer cuáles son las barreras que se pueden constituir en un obstáculo para que un determinado alumno desarrolle su trayectoria. Ese trabajo de revisión y de reconocimiento de las barreras que pueden estar en la organización escolar, que pueden estar en los tiempos, que pueden estar en el currículum mismo, ¿sí? O en las prácticas institucionales. Ese trabajo, insisto, es el primero y no es lo que se hacía o lo que se ha hecho a lo largo de los años. Siempre estaba pensar primero en el diagnóstico y a ese alumno como portador de las barreras, ¿sí? De hecho, hoy uno puede escuchar, a mí me pasa a veces supervisando profesionales o supervisando inclusive documentos de proyectos pedagógicos individuales que aparece en el texto escrito el reconocimiento de cuáles son los desafíos y posibilidades de los alumnos, aparece detallado como barrera y nombrado así, las barreras que presenta el alumno, ¿sí? Y entonces pasa esto, que en realidad cambiamos los nombres, porque el término de barrera viene a dar cuenta de un proceso de transformación en relación a la mirada de las personas con discapacidad, en donde no se asume a la persona como portadora, ¿sí? de la barrera, sino en interacción entre sus déficits y el entorno, el contexto. Eso viene a aparecer en las normativas y aparece en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aparece en todos los documentos y en los marcos de la UNESCO, en los acuerdos internacionales, pero si no cambiamos la mirada, rápidamente sintetizamos el mismo nombre a una práctica anterior que no es ingenua, porque desde el lugar que miremos o con las lentes que miremos la intervención con personas con discapacidad, vamos a habilitarlos o vamos a planificar un montón de acciones que van a terminar siendo obstáculos para su desarrollo. Así que en principio, ahora no voy a plantear una definición del marco de la UNESCO en relación a las barreras, pero en principio, por eso en los procesos de admisión, si bien es importante conocer el diagnóstico de un alumno, conocer cuál es la condición, de hecho las normativas en el sistema educativo siguen todavía priorizando el modelo médico, ¿sí? Porque, por ejemplo, los apoyos para la inclusión los prescribe un médico, ¿sí? Y, por ejemplo, la normativa de PPI sigue priorizando la existencia de un certificado de discapacidad, por ejemplo. Entonces, tenemos un montón de normativas que son de avanzadas y que intentan impulsar un cambio de mirada y de prácticas en las instituciones, pero todavía hay prácticas inclusive que siguen siendo contradictorias dentro de lo que hoy se esperaría que estuviéramos enclavados en un modelo social de abordaje de la discapacidad, pero sabemos que los paradigmas no son excluyentes, que coexisten y que es un proceso realmente dilemático y complejo poder transformar las miradas y el abordaje. Hay un acta que me parece importante recomendarles, que es el acta con ISMA, que también orienta cuál es el abordaje desde las instituciones educativas en relación a los diagnósticos. A veces insistimos en la aparición de un diagnóstico y en lo que deberíamos insistir,
es que exista un acompañamiento, que exista una mirada profesional, ya sea del pediatra o de un equipo específico, pero no tanto en la existencia de un diagnóstico. Si bien el nombre de aquella situación por la que atraviesa el alumno, que forma parte de su condición, es importante porque va a alinear cuál es el abordaje que se va a hacer de esa situación, pero no es excluyente para que la escuela pueda empezar a pensar cuáles son las medidas de apoyo o cuál es la propuesta pedagógica a su medida, ¿sí? Ya en singular. Tony Wood y May Linescope, estos dos referentes que le mencionaba al principio, justamente hacen hincapié en que si seguimos insistiendo en que las barreras las porta la persona que tiene una condición de discapacidad, una condición en particular, justamente lo que nos perdemos es la oportunidad de innovar en nuestra comunidad educativa. ¿En dónde pueden aparecer las barreras? Muchas veces las barreras se simbolizan de una manera que solamente se asocian a las barreras físicas, ¿sí? Yo siempre digo que hoy por hoy es mucho más sencillo encontrar escuelas que tengan rampas de acceso, ¿sí? O que tengan ascensor. No todas, pero hay muchas más de las que había hace 20 años atrás. Pero a veces lo que necesitamos son rampas o puentes mentales que puedan, de alguna manera, deconstruir los prejuicios o los preconceptos que tenemos acerca de los alumnos que aprenden, que son ideas que nos hemos formado acerca de si un alumno puede o no aprender, si un alumno debe o no aprender en esta u otra escuela, si un alumno tiene un nivel de logro y si podemos hacer algún nivel pronóstico, hasta cuándo va a poder estar en nuestra escuela. No saben el enorme estrés que es para las familias de algún estudiante con discapacidad no saber cuándo su escuela le va a decir, bueno, hasta acá llegamos o hasta acá te podemos acompañar. Es muy difícil lograr adherencia a una institución educativa, lograr pertenencia cuando pesa sobre ese estudiante y su familia la duda de esto tiene fecha de vencimiento, ¿sí? Va a haber algún momento en el que, porque la escuela no se sienta capacitada o porque no tenga equipo, porque a veces no hay recursos y no es lo mismo una escuela que tiene equipos de orientación, que tiene tutores, que tiene coordinadores, a una escuela que no los tiene. Y tenemos en la ciudad muchísimas escuelas que o tienen un equipo unipersonal, ¿sí? A lo mejor hay un solo profesional o no lo tienen. Bien. Como decía, las barreras pueden aparecer en términos de valores, de creencias, de actitudes, pueden aparecer en términos de la rigidez de la implementación de la propuesta pedagógica, ¿sí? O la rigidez que pueda aparecer en relación a los instrumentos de evaluación, a los tiempos de evaluación, a los formatos, a las valoraciones que hacemos sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Voy a avanzar. Recién después de haber hecho un análisis en relación a cuáles son las barreras y cómo es que nosotros pensamos la propuesta pedagógica para nuestros estudiantes, no solo en este contexto particular, ¿sí? Que es muy complejo, hay que pensar si los estudiantes pueden acceder a los formatos. Muchas veces enviamos actividades, enviamos archivos, no todos los archivos son accesibles para que cualquier alumno pueda leerlos o aprender desde ahí, no todos los archivos que enviamos contienen la enseñanza, ¿sí? Muchas veces son actividades de ejercitación y demás y no tienen las explicaciones o no tienen una estructura que desarrolle los contenidos que se van a ver en esas actividades, pero pienso que este contexto particular de pandemia puede ser visto como una oportunidad para interpelar nuestras prácticas y reconocer si, bueno, en la propuesta pedagógica que armé, ¿sí? no voy para este año, ¿sí? Tuve en cuenta los diferentes tiempos de aprendizaje, los diferentes formatos para presentar la información, ¿sí? Que no solo sean mis clases expositivas o que apele a uno de los sentidos, sino que pueda haber estimulación sensorial, que pueda tener, quizás una de las estrategias, anticipación con mis estudiantes, decirle cuál es el desarrollo de la clase, que pueda estar abierto o abierta a
las diferentes producciones y que a lo mejor no va a ser una prueba o un trabajo práctico, a lo mejor será un podcast, un video, una explicación, un flyer, el instrumento sobre el cual voy a recoger evidencias de aprendizaje de un alumno que está aprendiendo, ¿sí? Es muy difícil pensar que todos van a aprender al mismo tiempo, ¿sí? A pesar de que uno lo dice y suena razonable, en las prácticas educativas después es complejo de construir esto, ¿no? Y hoy es difícil esperar que estudiantes que tienen diferentes puntos de partida, pensándolo en estudiantes con discapacidad, pero puede ser en un estudiante que acaba de llegar del otro lado del mundo, con esta cuestión de la globalización nos puede pasar, pero un estudiante con discapacidad no se puede encontrar con un sistema educativo que hoy permanezca rígido. La pandemia nos ha obligado a flexibilizarnos muchísimo. Bueno, que ese sea un rasgo que no perdamos, porque para acompañar trayectorias de estudiantes con discapacidad es un rasgo que es sumamente necesario. Después sí, se da un proceso, después de reconocer cuáles son las barreras y de anticipar cuál es la forma en que la escuela puede acompañar la trayectoria de alumnos con discapacidad, puedo empezar a pensar de una manera más ecológica cuáles son las necesidades y desafíos que presenta la trayectoria de un estudiante. Y aquí aparece uno de los modelos posibles, que tiene que ver con lo propuesto por Miguel Ángel Verdugo, que es alguien que también ha construido muchísimo en discapacidad, que además de manera generosa distribuye los materiales, están disponibles en internet y a los que se puede acceder. Muchos tienen que ver con la vida independiente y con la posibilidad de trabajar con los estudiantes, con los jóvenes para la autonomía. En relación a la construcción de inclusión, es importante que tengamos claro que no se construye en soledad, eso es realmente imposible. Realmente no se podría acceder a resultados, sobre todo sostenibles. La posibilidad de pensarnos en y de construir una trama que pueda sostener, una red que pueda sostener a ese alumno y que además pueda sostener las intervenciones que se llevan a cabo. La resolución 311 recoge algo que es producto de las prácticas educativas, ¿sí? y lo pone en relieve nuevamente, pero es algo que usualmente la práctica de las instituciones, que es la posibilidad de articular y el marco de corresponsabilidad con otros actores que acompañan la trayectoria de los estudiantes, ¿sí? Tiene que ver con los equipos externos, ¿sí? Los profesionales, los terapeutas, el equipo de integración escolar, el maestro integrador en escuelas de gestión privada o el acompañante personal no docente en escuelas de gestión estatal. Son otros actores, la familia, por supuesto, son otros actores con los que interactuamos, cuando además hay otros organismos también que intervienen, como el Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes o el área de salud por alguna cuestión en particular. Es importante que se puedan establecer acuerdos previos acerca de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a abordar las situaciones, porque al inicio de clases todos estamos muy bien predispuestos, quizás a veces conocemos o no al estudiante, pero nunca anticipamos cómo vamos a actuar en caso de que suceda alguna crisis, ¿sí? O algún emergente que después en la vorágine de la mitad de año puede hacer que la situación se torne caótica, ¿sí? Y en el marco de la construcción de una cultura inclusiva, cuando convocamos a los otros actores, desde la familia hasta los equipos externos, siempre la recomendación es que sea en un marco de co-construcción, ¿sí? En la búsqueda de soluciones, y que no sea un encuentro en donde obviamente las situaciones se vuelven ansiógenas y hace que probablemente podamos perder la compostura en ese momento, pero poder tener anticipaciones para que sepamos cómo vamos a abordar si hay alguna cuestión conductual, que en general son las que más estrés traen a las instituciones, cómo la vamos a analizar,
de qué se va a ocupar cada uno en la construcción de esa solución y no la derivación del problema como si no fuéramos en términos éticos responsables de ese sujeto que tenemos adelante. Entonces, me parece que también esta posibilidad de construir en clave de corresponsabilidad hace que también la tarea sea más sencilla, o por lo menos menos compleja. Hay muchos actores con los que interactuamos desde la tarea de inclusión, ¿sí? Psicopedagogos, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, bueno, profesionales diversos. Muchas veces solicitamos informes para que esos profesionales nos puedan contar cuál es la situación del alumno que acompañamos. No siempre recibimos en las escuelas informes que realmente nos ayuden a construir apoyos para su trayectoria, ¿sí? A veces llegan informes que tienen muchos datos, mucha información, inclusive información que no es necesaria para armar una propuesta pedagógica, que excede los términos de la intimidad y la integridad de los estudiantes. Entonces, a veces tener claro qué necesitamos como escuela, que nos pueda informar el psicopedagogo o el psiquiatra o el psicólogo, puede ayudar a la hora de construir esas condiciones que necesitamos para llevar adelante esa trayectoria, ¿sí? Entonces, una psicopedagoga me tendrá que informar cuáles son los modos de aprendizaje o el estilo de aprendizaje de este alumno, si hay una preferencia por una vía cognitiva o vía sensorial para acceder a los aprendizajes, ¿sí? Si hay alguna cuestión del lenguaje, porque no es lo mismo. Si un alumno tiene desafíos en el lenguaje, si no los tiene, no se restringe exclusivamente a la posibilidad de seguir construyendo conocimientos, sino que también puede haber afectado su comprensión del mundo. Entonces las situaciones sociales, la interacción con los otros, con sus profesores, con los pares, es diferente, ¿sí? Entonces eso lo tiene que poder reportar. La psicóloga también tiene que poder reportar si hay cuestiones de alguna preferencia de una vía afectiva o alguna manifestación afectiva por sobre otra, si es un alumno que tiende a la inhibición o a la impulsividad. Son datos que en términos generales ayudan a preparar la respuesta educativa para poder acompañarlo y de alguna manera, no digo que no va a haber sobresaltos, porque son estudiantes que están en desarrollo y como tales tienen toda la vitalidad y todo el dinamismo que eso implica, pero sí nos permite tomar decisiones por caminos y por andariveles más seguros. Bueno, es lo mismo un neurólogo, un psiquiatra, si hay medicación, si no hay medicación, cuál es el sentido de esa medicación, desde cuándo está. Muchas veces desde el rol, por ejemplo, de los equipos de orientación, interpelar la medicación, más allá de que ideológicamente alguien esté o no de acuerdo con la medicación en niños o adolescentes. Poder interpelar por qué esta medicación está y desde cuánto tiempo hace que está, poder también retroalimentar la comunicación con estos profesionales y aportar lo que sucede en las escenas de aula, muchas veces permite que esa medicación se ajuste y que inclusive se retire, ¿sí? En relación a los profesionales que se desempeñan como maestros de apoyo a la integración o acompañantes personales no docentes, hasta la resolución 311 en gestión privada estaba la disposición 25 que tenía un artículo específico, creo que es el artículo 7, que desarrollaba cuáles eran las funciones que tenía que desempeñar este rol dentro de las instituciones educativas, siendo siempre un rol externo, como dije antes, prescripto por un médico, por un equipo de salud y cubierto a través de las obras sociales o prestadoras de los estudiantes a través del certificado de discapacidad. Hoy por hoy no hay una normativa que reemplace que contemple el desempeño de estos estudiantes, de estos roles y de su desempeño. Está la resolución 3034 que en realidad, si bien menciona las escuelas privadas, está construida exclusivamente con toda la especificidad de escuelas comunes estatales, con lo cual creo que eso es una vacancia también en términos normativos para a construir una normativa o ampliar esa que dé cuenta de la identidad del sistema de educación privada. Pero de alguna manera, perdón, ahí se escucha la mascota de la familia ladrar en el fondo, mil disculpas.
pero de alguna manera esa normativa se puede tomar como referencia para que podamos entender. No siempre está claro cuál es el rol de ese profesional externo que ingresa a la comunidad educativa de las instituciones. Bueno, muchas veces son profesionales que recién se insertan en la vida profesional y su primer lugar de inserción es la inclusión, ¿sí? A través de la apoyatura a trayectorias de estudiantes con discapacidad. No siempre tienen formación específica, ¿sí? A veces hay psicopedagogos, pero a veces hay psicólogos u otros profesionales que se desempeñan en ese rol, con lo cual aunque tuvieran intervención en cuestiones conductuales o emocionales, algo de intervención en lo pedagógico van a tener, ¿sí? Porque están ahí para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Pero bueno, no siempre están nucleados a través de un centro de integración. También tenemos centros de integración que tienen conocida trayectoria, que tienen un reconocimiento, que hacen un seguimiento de sus profesionales, que los forman, que los acompañan, que tejen trama con las instituciones educativas. Tenemos otros centros que no, como en todos los órdenes de la vida, pero quizás yo siempre invito a que la escuela también tenga un rol más activo en relación a estos profesionales y que pueda poner a disposición el conocimiento de la normativa acerca de cuál es su rol y qué se espera como institución educativa, que podamos también supervisar, de alguna manera monitorear cuáles son las implementaciones que llevan adelante, ¿sí? A veces es posible encontrarse alumnos en un aula que, yo lo digo de forma muy grosera, pero es así, que están en un aula de cuarto o quinto grado mientras sus compañeros aprenden, están trabajando con literatura o están aprendiendo matemáticas, ellos están pintando una mandala. Y la verdad que ese no es el sentido de la escolarización, ¿sí? Los chicos van a la escuela a que se garantice su derecho a la educación, van a socializar aprendizajes. Entonces, muchas veces no tenemos conocimiento de qué es lo que está llevando a cabo un alumno. Eso tiene que cambiar. Y eso es un indicador claro de construcción de cultura inclusiva, de madurez en términos de cultura inclusiva de una institución, cuando es la institución la que puede dar cuenta de los procesos de aprendizaje de ese alumno y no están tercerizados en un rol de apoyo externo, ¿sí? La escuela tiene un saber por excelencia, que es el saber didáctico, tiene toda la propuesta pedagógica para acompañar a ese alumno. Podemos construir con el profesional de apoyo y con su equipo cuáles son los mejores ajustes o adaptaciones que se van a implementar, pero no puede quedar solo de la mano del profesional externo que acompaña a ese alumno. Muchas veces a mí me toca supervisar muchos profesionales que se desarrollan en ese rol y yo siempre les planteo que se nota cuando un profesional está conectado con la tarea que tiene que realizar, cuando está pensando, cuando está anticipando intervenciones para ese estudiante, cuando está articulando con los profesores, cuando prepara material, ¿sí? Y cuando nosotros notamos que eso no sucede, que hay una desconexión con ese alumno y con la tarea, también es un rol de la escuela importante poder señalar, poder orientar, poder sostener ese rol y en caso de ser necesario poder plantear su cambio, ¿sí? Porque no está cumpliendo, no está desempeñando el rol para el que fue convocado. Cuando un profesional desde este rol puede desempeñar su rol en toda dimensión, fortalece la trayectoria de los estudiantes, pero no hay que perder de vista que esos profesionales están ahí en términos de un derecho que tienen los estudiantes y no es un rol más, sino que es un rol que está pensado desde los apoyos como un rol para garantizar ese derecho a la educación y el ejercicio de ese derecho a la educación, con lo cual también es importante que la escuela pueda mirar ese rol, que se pueda implicar en esa función. También es importante que desde ese rol no solo se priorice lo que pasa en el aula, sino que se pueda acompañar la participación del estudiante en otros espacios, qué pasa en el recreo, qué pasa en el kiosco, qué pasa en otros espacios en el acto de la escuela o en otras actividades en donde
siempre Melasco va a decir si el alumno está garantizada su presencia en la educación común, porque la normativa lo dice, pero no está presente en la clase, porque no es parte de esa clase, no estamos hablando de una verdadera inclusión. Con los equipos externos, los que supervisan la tarea de los profesionales de apoyo a la integración escolar, bueno, a veces hay instituciones que conocen cuál es su incumbencia o qué pueden esperar de estos equipos o cómo pueden articular. Hay otras instituciones que lo desconocen y eso muchas veces los deja en tensiones innecesarias o los deja en desconocimiento respecto de qué medidas o qué decisiones tomar. Bueno, que es importante que sepan que esos centros están supervisados por entes de salud, están auditados por centros de salud, pero ellos tienen un rol central en la definición de los apoyos de las personas con discapacidad. Ahora, esas definiciones en el marco del sistema educativo no se pueden dar de manera unilateral. Entonces, es importante que las escuelas sepan que junto a la familia y al equipo de integración pueden pensar, porque así se llaman, sí, hablamos de inclusión, pero en la normativa los equipos que nuclean a los profesionales se llaman centros de integración escolar. Es importante que sepan que esas definiciones acerca del perfil profesional que va a acompañar a un alumno en particular son decisiones que se pueden tomar en conjunto y que se deberían tomar en conjunto. ¿Sí? Porque hay un conocimiento que tiene la escuela y hay un conocimiento que tiene la familia respecto de ese alumno que aprende, que a lo mejor el centro, porque todavía no tomó contacto con el niño o porque no tiene el acompañamiento de toda la trayectoria escolar previa del estudiante, puede tomar una decisión a lo mejor apresurada o de un perfil que no es acorde a las necesidades específicas de este alumno. También la carga horaria, ¿sí? A veces llega el paquete a la escuela y se dice, bueno, este profesional va a acompañar con este paquete de horas. Bueno, es complejo y en términos laborales a veces ese profesional ya tiene comprometida su carga horaria y entonces, bueno, es lo único que se puede diagramar, ¿sí? Pero por eso en los momentos iniciales de búsqueda de un apoyo a la inclusión para un estudiante es importante que la escuela pueda poner su voz, ¿sí? Que pueda decir, mira, necesitamos en estos horarios específicos, no toda la carga horaria, en estos momentos, en estas actividades, y que la escuela pueda poner realmente pueda pesar en la toma de decisiones. Bien, respecto de las familias, el cambio de mirada cuando convocamos a las familias, no en términos de queja ni de derivación de la problemática que pueda surgir con un estudiante particular, es enorme. ¿Sí? Cuando convocamos a la familia como parte, ¿sí?, de corresponsable en la búsqueda de soluciones, cuando las invitamos a pensar en conjunto, y a llevarse una tarea como la que nos llevamos todos, diferente y según la especificidad del rol que ocupamos en la trayectoria de un alumno, la habilitamos a las familias, ¿sí? En lugar de ponerles un peso y seguir mirándolas como productoras de problemas o de la situación específica o teniendo que ir a buscar más profesionales en algunas ocasiones para poder lograr que su hijo, permanezca en una institución educativa. Entonces, la posibilidad de convocar a la familia para conversar y entrar en diálogo en la búsqueda de las mejores formas para acompañar a ese estudiante siempre tiene un resultado mucho más favorable y la posibilidad de construir un vínculo de confianza donde después las orientaciones que hace la escuela son bien recibidas y no se favorecen esa brecha que habilita veredas, ¿no? En la vereda de la escuela y lo que piensa la familia, y ahí aparecen las tensiones en donde las reuniones parece que son para convencer al otro de alguna situación o de alguna cuestión y perdemos de vista que estamos ahí por un sujeto del cual todos somos responsables. Bien, el rol del estudiante, según la edad y el nivel educativo que cursa, también es un rol que tenemos que replantearnos. Yo pienso, ya al finalizar de la primaria o en la secundaria, cuando se construye un proyecto pedagógico individual, el alumno tiene que saber que eso se trata de él y de las decisiones que tomamos en conjunto, de que ahí colocamos en ese proyecto qué va a
aprender, cómo lo va a aprender, con qué apoyos lo va a hacer, que nos vamos a reunir, ¿sí? Esto de comentarles que va a haber una reunión, porque en general los chicos tienen asociado que cuando hay una reunión en las instituciones es porque algo anda mal y hay problemas asegurados para ellos cuando regresan a casa, ¿no? Entonces, esta posibilidad también de contarles sin ponerle un nombre, porque no todos los chicos lo han trabajado en sus espacios terapéuticos, ni tampoco las familias están en un proceso de clarificación. Ahora va, mami. De ninguna forma te cuento. Sí, sí. Con Mercado Pago también. Pero te lo pago con la Activo el micrófono. Hay alumnos que no conocen cuál es su condición, entonces no nombramos cuál es su condición, pero sí les empezamos a contar cuáles son las cosas en las que son buenos, en las tareas en las que son buenos, cuáles son en las que tienen mayor dificultad y que vamos conociendo o reconociendo en ellos. Entonces es probable que un alumno de séptimo grado o de secundaria pueda decir, mira, tengo prueba y voy a necesitar una adaptación para esta prueba, o estoy preparando 3 exámenes y no voy a llegar, ¿y cómo hago? O aquellos alumnos que a lo mejor le escriben una leyenda al profesor porque son conscientes de que estamos esperando que ellos aprendan y a lo mejor no logró aprender todo lo que se requería para afrontar ese examen, pero sí puede dar cuenta de que es responsable por ese proceso, de que está siendo protagonista de ese proceso de aprendizaje y que sabe que su profesor espera un poco más. Y eso es un cambio para estos chicos. Muchas veces no se espera demasiado de ellos. Y la reducción de las expectativas sobre sus aprendizajes modela su desempeño, ¿sí? Y realmente terminan actuando ese rol que les damos. Pero cuando elevamos las expectativas y les ofrecemos todas las herramientas sin aspirar a tener certezas sobre cuál será el nivel máximo de logro, sino ir descubriéndolo junto con ellos en el camino, realmente nos sorprendemos. El objetivo de la educación siempre es que podamos entregar al mundo alumnos más autónomos. En alumnos con discapacidad, esa es una expectativa que siempre tenemos que ir ajustando. Probablemente haya alumnos que egresen del sistema obligatorio con mayor autonomía y haya otros que no. Pero lo que sí me parece interesante, que es parte del abordaje que hacen muchos estudiosos en materia de discapacidad y de derechos, es algo que como escuela no le podemos robar a los alumnos, y es la autodeterminación, ¿sí? Habrá alumnos que puedan tener muchísimo menos nivel de autonomía que otros, pero jamás podemos con nuestras prácticas coartar su autodeterminación, ¿sí? Su protagonismo, su propia voz. Trabajamos en este contexto de pandemia en un montón de situaciones en donde hubo que formar nuevamente a los profesores de apoyo, por ejemplo, para que cuando ayudaban a los alumnos a gestionar sus tareas por las plataformas, aquellos que accedían o aquellos que tenían que enviarla de manera en soporte físico, en papel, que pudieran realmente recoger la voz de los estudiantes, ¿sí? Porque ellos van a poder dar cuenta, sí, de los aprendizajes, si no están repitiendo algo que produjo otro y que ellos no metabolizaron, y realmente eso para ellos es una falta de respeto, ¿sí? Donde ellos no pueden imprimir su identidad en esos aprendizajes. Entonces, que sean protagonistas, que puedan ir adquiriendo responsabilidad respecto de su propio proceso y autoconocimiento de cuáles son los desafíos y de cuáles son los logros. Bien, me quedo seguro con poco tiempo para el marco normativo, pero sí quería plantearles que a partir de la resolución 311, es una resolución del Consejo Federal, la mayoría de las escuelas la conocen. Como les decía, es una resolución que, al ser una resolución colectivo o ómnibus, trató de abordar un montón de temas en donde a veces la agenda le propone al sistema educativo en su conjunto una serie de temas a trabajar, no siempre teniendo el sistema la madurez para poder abordarlo, y bueno, aparecen un montón de cuestiones que no están resueltas, pero algunas que son centrales han sido después definidas por todas las jurisdicciones. En la Ciudad de Buenos Aires el hito es importante porque todas las resoluciones que salen en materia de inclusión en relación a las personas
personas con discapacidad posterior a esa resolución salen en forma conjunta, tanto para gestión estatal como para gestión privada, y lo hacen respetando la identidad de cada sistema. Con lo cual, la resolución de proyecto pedagógico individual, por ejemplo, tiene un modelo de proyecto pedagógico y el circuito a seguir, ya sea para gestión estatal o para gestión privada. Básicamente la diferencia radica en los equipos que intervienen, porque gestión privada puede o no tener esos equipos y no está todo el área de especial que es transversal, la modalidad especial que es transversal al sistema. La construcción del proyecto pedagógico individual en general nos aceleran los tiempos administrativos para entregarlo y demás. Bueno, la invitación es a poder co-construirlo, ¿sí? Si bien la escuela tiene una voz preponderante en la construcción de este documento, es justamente el documento que va a formalizar la trayectoria de los estudiantes. Hasta a partir del 2017, que es la resolución 4513, se avanza un poquito más. No todos quienes reciben la resolución lo conocen, pero en el contexto de definición de esta normativa siempre estuvo el espíritu de poder acompañar a los alumnos que tienen alguna condición en particular, por ejemplo, tengan o no tengan certificado de discapacidad. Si bien la resolución plantea que uno de los requisitos es que haya un certificado de discapacidad, ese criterio no puede ser un obstáculo para que un estudiante con discapacidad acceda a una propuesta pedagógica personalizada, ¿sí? Entonces, puede haber estudiantes que, porque su familia no decide tramitar el certificado, pero hay una condición que está evaluada por un equipo profesional, ese alumno tiene que tener una propuesta, si así se considera, para fortalecer su trayectoria. O puede ser alumnos que por una cuestión de vulnerabilidad no tiene sentido que tramiten el certificado de discapacidad porque no tienen obra social, no tienen prestaciones y no van a poder acceder a los apoyos a los que eso le da acceso, ¿sí? Pero también puede ser que dentro de la institución educativa pesquisemos a algún alumno que está en desventaja respecto de su grupo de pares y la escuela tiene para hacer un acompañamiento y una propuesta que dé respuesta a esas necesidades. También se puede hacer un proyecto pedagógico individual. Otra de las normativas pensando en la circulación de los estudiantes en el nivel educativo, que también es novedosa para el sistema y que es posterior a la 311, la Ciudad de Buenos Aires se distancia de una normativa nacional, que es la resolución 174 del Consejo Federal, y de alguna manera regulariza el carácter excepcional de las trayectorias, las permanencias en el nivel inicial, las fijas para el nivel obligatorio. Bueno, en el sistema educativo a nivel local pasamos de las permanencias desde los primeros años en el nivel no obligatorio, permanencias que se otorgaban a todos los chicos, después no se otorgaban los pedidos. Bueno, a partir del 2018 se empieza a regularizar, se puede solicitar la permanencia, pero bueno, todas las voces que intervienen en esa trayectoria tendrán que emitir criterio y después se define a nivel central. Eso es un cambio sustancial. La provincia de Buenos Aires es otra jurisdicción que toma como modelo esta normativa y lo implementa. Lo más novedoso a impacto de la 311 es lo que se define en relación a la titulación de los estudiantes con discapacidad en el nivel secundario, donde va a haber, en función de si se trata de escuelas secundarias medias o técnicas, va a haber una diferencia en la titulación, pero en las escuelas secundarias es posible que los alumnos con discapacidad desarrollen una trayectoria ceñida a lo que se prioriza en su proyecto pedagógico individual, y si esa trayectoria está dentro de los contenidos nodales o obligatorios, ese alumno va a tener título en idénticas condiciones que sus compañeros, ¿sí? Que sus pares. Si esa trayectoria se distancia y los ajustes son significativos y es una trayectoria de las que llamamos singulares, ese alumno va a tener el título y lo que va a acompañar su analítico va a ser un certificado de capacidades donde es un documento que complementa la titulación. La titulación va a estar en el analítico, se va a precisar en la caja curricular en qué asignatura tuvo proyecto pedagógico individual. En las trayectorias donde no hay ajustes significativos, en el analítico no se especifica nada. Esto hasta antes
el 2016 y posterior al 2019 que se regula esta normativa, no era algo usual dentro del sistema educativo. Bueno, ahí están las explicaciones. Este es el informe de capacidades que está en relación a las capacidades que están nombradas en la NES, en el diseño curricular de la nueva escuela secundaria. Bien, bueno, habría mucho más para decir. Sí, enfocar que la trayectoria de los estudiantes con discapacidad en la escuela tiene que estar ligada al aprendizaje. No hay otro objetivo ni hay otro propósito. Todos los demás son propósitos anexos, ¿sí? O secundarios, pero sí tiene que ver con que si podemos acompañarlos a desarrollar los aprendizajes que hemos definido para que ellos puedan transitar los niveles del sistema educativo, seguramente la inclusión social va a ser más factible para ellos porque van a tener la posibilidad de tener herramientas para decidir y elegir su futuro. Yo el Power lo voy a dejar, así que si ustedes quieren después lo pueden compartir y bueno, nada, sintéticamente era un poco lo que quería compartir con ustedes. Buenísimo. Ay, súper interesante y creo que nos hubiéramos quedado mucho tiempo más escuchándote, Melina. Sí decirles a todos que yo les dejé el link para que pudieran descargar el certificado de participación, pero amén de eso, les quería mostrar, porque algunos me estaban preguntando cómo poder ver la charla. Les comparto un poquito de pantalla, un segundito, a ver si me sale, porque siempre lo hacen ustedes y yo no. Acá, ustedes están viendo, ¿no? Como estoy en YouTube. ¿Se ve? ¿Están viendo todos? Sí, bien. En el buscador ponen Rob Consultora, ¿sí? Una vez que figuran ahí, les va a aparecer ahí el loguito de la consultora y acá al costadito dice suscribirse, ¿sí? Se pueden suscribir, que ahí les va a avisar cuando suben charlas, pero acá mismo ya están todos los videos con todas nuestras charlas. Porque muchas veces nos preguntan, no llega tiempo a verla, o alguna situación similar. Eso por un lado. Ahí les dejé de compartir. Les decía el link para que se descarguen el certificado de participación, y entonces lo que les pido es que a todos ustedes, los que están interesados en el Power que Melina tan amorosamente nos está compartiendo, yo se los envío, ¿sí? Pero necesito esas direcciones de correo, no lo puedo hacer de manera, sino sin saber quiénes estuvieron presentes, ¿sí? Melina, infinitas gracias, súper claro, súper interesante, mucha tela para cortar, mucho para hablar sobre este tema. Ojalá podamos hacer otro encuentro de estas características si todos me hacen así que tiro la pelota para tu lado, Melina, para ver si nos podemos volver a encontrar en alguna oportunidad para seguir hablando de esto que es hiper interesante, ¿sí? De verdad, un placer. Es un tema que a mí me apasiona, sigo estudiando, ahora estoy haciendo una diplomatura en Derechos Humanos también, y políticas especiales, o sea, es un tema que me convoca muchísimo, pero también quería transmitirle esto, que no es lo mismo acompañar trayectorias singulares en las instituciones en soledad que hacerlo acompañado, ¿sí? Porque el estrés que supone a las instituciones, yo siempre digo como dice Emilia Ferreiro, ¿no? La diversidad como ventaja pedagógica, ¿no? Como posibilidad de desarrollo real para todos los estudiantes, pero sin quitarle su dramatismo que lo tiene y su complejidad que la tiene. Entonces, no es lo mismo para las escuelas que tienen equipos o que tienen muchos roles que pueden acompañar o que tienen tutores. En la escuela que yo trabajo hay muchísimos roles, ¿sí? Pero además hay una vocación, no solo desde el equipo directivo, sino desde el estatus fundacional de la escuela y cada uno de los docentes, que yo hoy lo digo con mucha emoción y con mucho orgullo. No hay, fruto del trabajo de todos los equipos y de cada uno de los que hacemos la comunidad educativa, no hay un profesor que hoy plantee
una reticencia a hacer, por ejemplo, una adaptación curricular para un estudiante, o que plantee alguna cuestión porque cambiamos de fecha un examen, o porque el examen el alumno lo va a pensar en términos de un video, o porque no va a ser lo que estaban planteando en arte y ahora va a ser algo con plastilina o va a ser con otro material. Realmente esa posibilidad que los chicos cuando llegan a la escuela y se encuentran con una escuela donde no son los únicos, porque hay varios estudiantes en proyectos, pero donde ven que las mismas medidas para ellos se ponen en juego para otros estudiantes que por diversas situaciones lo requieren, o porque hacen piquete y te dicen, él tiene otros tiempos y yo no llegué por alguna razón, y bueno, y se trabaja con ese alumno también. La posibilidad de construir participación de todos los estudiantes, me parece que la mirada de los propios compañeros y los propios pares en relación a lo que hacen los adultos, ¿sí? A la conducta de los adultos respecto de los alumnos con discapacidad, es algo que modela y mucho. Obviamente alumnos que vienen desde el nivel inicial con compañeros que tienen alguna condición en particular, que tienen acompañantes y demás, tienen un entrenamiento y lo viven con una naturalidad que es gratificante, pero creo que los cambios son posibles, pero siempre parten de la posibilidad de construir con otros, ¿sí? No es los cambios no son producto de una persona ni de un rol específico en la escuela. Me parece que la inclusión es una de las tareas que convoca la participación de todos, donde todas las manos son bienvenidas. La posibilidad de construir con otras escuelas, ¿sí? De entrar en diálogo con otras escuelas que a lo mejor tienen otros niveles de desarrollo, de prácticas y de cultura inclusiva, también es algo que invita a crecer. Pero yo siempre considero que las escuelas no deberían estar solas a la hora de acompañar trayectorias singulares, porque es una situación compleja, muchas veces ansiógena, y que pone en tensión justamente el formato escolar que está pensado, no está pensado para la diversidad, ¿sí? Desde su ideario fundacional está pensado para, de alguna manera, reducir las diferencias, entonces, para la homogeneización. Entonces, justamente todo eso hace que sea mucho más complejo abrir otros caminos posibles. Lo bueno es que tenemos normativas y tenemos marcos internacionales, que nuestro país tiene jerarquía constitucional, que están por sobre cualquier criterio técnico que podamos tener en alguna normativa local a la hora de construirse como facilitadores para las trayectorias escolares, ¿sí? Esto que decía del certificado de discapacidad. Hay chicos que no lo tienen y eso no puede ser un impedimento porque una normativa dice que sí o sí tiene que ser un certificado de discapacidad que habilita, por ejemplo, la construcción de la formalización de un proyecto pedagógico. Si nos paramos en una perspectiva de derechos acerca de las infancias y la adolescencia, muchas de las tensiones se diluyen y es mucho más fácil empezar a pensar estrategias para acompañarnos. Totalmente de acuerdo en todas y cada una de las palabras que hoy has compartido con nosotros. Desde acá agradecerte profundamente, Melina, por compartir todo esto, agradecerle a todos ustedes una vez más por sumarse a esta propuesta mensual desde la consultora. Los esperamos próximamente, el mes que viene, no me extrañen, en otra charla más que les vamos a contar dentro de muy poquito. Les voy a mandar a todos los que me dejaron ahí por chat, también les vamos a mandar la presentación cuando Meli nos la mande. Gracias totales. El martes, dentro de unos martes, ahora el que viene no, pero el otro tenemos un vivo de Instagram también muy interesante, así que los seguimos esperando. Gracias de parte de la consultora a todos ustedes por seguir del otro lado de estas pantallitas que ya nos encariñamos todos con todos. Melina, te dejo para despedirte de todos. Bueno, muchas gracias a todos. Les deseo lo mejor en estos tiempos tan complejos y la mejor recomendación es esta posibilidad de construir con otros. Les agradezco enormemente que en este tiempo tan delicado puedan haber recortado este espacio para poder seguir pensando juntos
en algo que nos convoca a todos, porque si no, no estaríamos un jueves a esta hora pensando sobre los estudiantes. Así que lo mejor, van a tener mi mail, la presentación, en lo que pueda, consultas o dudas que le quedaron, estoy a disposición. Muchas gracias. Es cierto, Muchas Melina siempre ha gracias. estado a disposición. Gracias totales, gracias a todos, y como les digo siempre, vamos que la estamos haciendo bien. Gracias a todos.